Buenas tardes a todos. Yo creo que podemos empezar. Dejadme que comience dándole la palabra a Pedro Quílez, uno de los organizadores de estos ciclos, para que nos explique, sobre todo los que estáis por primera vez escuchando estas conferencias, la liturgia que seguimos con las mismas. Pedro. Muy bien. Gracias, Fernando. Bueno, bienvenidos a la tercera conferencia de este sexto ciclo de Chateando con la Ciencia, que organiza el Real Zaragoza Club de Tenis en colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Brevemente os explico, para los que no hayáis asistido a otras conferencias, cómo funcionará la sesión. En primer lugar, Fernando Palacios nos expondrá la carrera profesional de José Manuel López Nicolás y a continuación se le dará la palabra al conferenciante, que compartirá pantalla para acompañar su presentación, que durará aproximadamente 50 o 60 minutos. Al finalizar, comienza el coloquio en el que las preguntas se harán con la herramienta chat de Zoom y que gestionará Fernando. Los que no estéis acostumbrados, abajo en la pantalla tendréis una opción que es chat y ahí podéis escribir o directamente a Fernando o en general a la sala y las gestionará, como he dicho anteriormente, Fernando. Muy importante para todos, recordad que los micrófonos deben permanecer cerrados durante toda la sesión. Aseguraos, si no, en todo caso, el administrador, que es Fernando, podría anularlos, pero es importante que os aseguréis de que están en esa situación. Y finalmente, deciros también, como siempre, que el objetivo de estas charlas es acercar la ciencia en un entorno social y lúdico. Y como sabéis los que habéis estado en otras ocasiones, la idea se gesta en el bar de nuestro club y la palabra chateando tiene la doble acepción de tomar unos chatos y de hablar. Así que os invito a que os toméis algo, lo que más os apetezca, mientras disfrutáis de esta interesantísima charla. Salud, Fernando, tienes la palabra. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera conferencia del sexto ciclo de Chateando con la Ciencia. Cada vez más la alimentación y con ella la calidad alimentaria están adquiriendo importancia en la sensibilidad del consumidor, que somos todos y cada uno de nosotros. Ya no es necesario demostrar la importancia que tiene en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Esto lo saben las empresas de alimentación y por ello afinan la publicidad de sus productos, escondiendo lo que inhibe su compra y resaltando, con razón o sin ella, lo que atrae su venta. Por otra parte, en estos días nos encontramos en unas fechas en las que las compras de alimentación son muy importantes y en las que más que nunca podemos estar a merced de publicistas que nos ocultan en su etiquetado lo que comercialmente no debemos ver y nos hacen ver lo que vende, aunque no siempre sea cierto. Para conocer mejor qué se esconde detrás de muchos etiquetados y asesorarnos mejor en nuestras decisiones de compras, tenemos hoy el privilegio de poder contar con el profesor José Manuel López Nicolás, experto en nutrición y gran conocedor de los trucos que la mercadotecnia de la industria alimentaria utiliza para vender. José Manuel López Nicolás es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Murcia y uno de los investigadores principales del Grupo de Investigación de Excelencia Bioquímica y Biotecnología Enzimática. También es vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica en dicha universidad. Ha publicado más de 100 artículos científicos en las principales revistas internacionales del campo de la bioquímica, de la biotecnología y de la alimentación. Además, imparte docencia en los grados de biotecnología, bioquímica, ciencia y tecnología de los alimentos. En el campo de la comunicación de la ciencia, ha publicado 5 libros de divulgación científica. El último, La ciencia de los campeones, editado por Planeta y prologado por Pedro Duque. Ganador de los premios Bitácoras, 20 blogs, Ciencia en Acción, Asebio, La Verdad, ADC Murcia, y la semana pasada recibió el premio Prismas especial del jurado por su trayectoria en el mundo de la comunicación de la ciencia. Es colaborador habitual en Radio Nacional de España, Televisión Española, Movistar, Cadena SER, La Verdad y otros medios. Va a ser un placer escucharle. José Manuel, tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por la invitación al ciclo Chateando con la Ciencia. Para mí es un honor y un placer estar aquí y espero pronto poder visitar el Club de Tenis de Zaragoza para poder hacer otra de mis pasiones, que no solamente, como siempre digo, no solamente de ciencia vive el científico, sino también de pasiones, y una de ellas es el deporte. Voy a compartir pantalla solo necesito que me digan que se ve bien la pantalla. Sí, perfecto. Bien, pues comienzo. Como han dicho,
Y siempre me gusta presentar al grupo en el que trabajo, ¿no? Porque sin ellos sería imposible estar aquí. Y pertenezco al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A de la Universidad de Murcia, que son estos compañeros y compañeras que podéis ver arriba. Y dentro de ese grupo, de ese departamento hay un grupo que se llama Bioquímica y Biotecnología Enzimática, uno de los grupos de excelencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de los 15 que hay, donde dirijo la parte de encapsulación molecular. Pero sí que es verdad que ahora se cumplen 11 años de que, además de las labores de divulgación, de investigación y además de las labores de docencia en los grados de biotecnología, de bioquímica y de ciencia y tecnología de los alimentos, pues di un paso más. Y el paso más consistió en divulgar la ciencia. Abrí un pequeño blog, que es el que podéis ver arriba, la cabecera, que se llama Escientia, hace 11 años, y bueno, un blog que no me ha ido mal con él, ahora mismo está parado porque estoy remodelándolo, y rápidamente pues empezaron la difusión y la comunicación en redes sociales, en muchísimos medios de comunicación, participando de asesoría en distintas consejerías aquí en Murcia o en distintos ministerios, y como bien han dicho ahora mismo, dirijo el Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, el primer vicerrectorado, y creo que fue importante que se le puso el nombre de divulgación científica en las universidades españolas. Es importante, sobre todo por el mensaje que se manda tanto a la gente de la sociedad como también, que es necesario, a los miembros de la comunidad universitaria. Miren, la charla de la que voy a hablar hoy tiene su origen en esa imagen. Esa imagen, como ustedes saben, es la primera imagen, la primera fotografía de un agujero negro. Bien, ¿por qué tiene el origen en esta imagen? Porque yo me acuerdo que la primera vez que la vi fue en las noticias en casa de mi madre. Y entonces en casa de mi madre yo les dije, pues le insistí, digo, mira mamá, qué apasionante. Y bueno, la reacción de mi madre era que vale, que sí, que está muy bien. Y yo, mamá, que esto tiene una importancia en el futuro tremendo, porque ya verás lo que se deriva de ello. Y ella reaccionaba, bueno, y me dijo una cosa que cambió mi forma de divulgar la ciencia. Me dijo que además que sí, que hay que divulgar y hay que hablar de la ciencia, los nuevos avances científicos y sobre todo de dónde nos llevarán, los beneficios que tendrá, pero que también a ella le interesaba, y después de tantísimos años dedicado a un ritmo muy, muy intenso de divulgación científica, me he dado cuenta que tanto a mi madre como a mucha gente le gusta que le hablen de la ciencia del día a día, de la ciencia de las pequeñas cosas, de la ciencia que influye en nuestra calidad de vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y entonces quieren saber, y es importante divulgar la ciencia de que hay en nuestra alimentación, en nuestra ropa, en nuestros fármacos, en los dispositivos móviles, incluso en sitios donde no se la espera. Donde no se la espera, como puede ser, tengo dentro de poco una conferencia sobre la ciencia en la Semana Santa. Y buscando públicos nuevos, públicos donde no esperan ver ciencia allí, la ciencia en el cine, la ciencia en la gastronomía. Y ahí fue, hablando con mi madre, donde me di cuenta que sí, que hay que divulgar sobre los nuevos avances, pero también de la ciencia del día a día, si queremos que la gente de verdad se enganche. Bien, entonces, en esa divulgación de la ciencia del día a día, pues he marcado la conferencia de hoy. Una conferencia que va sobre los alimentos funcionales, ¿de acuerdo? Y sobre la mercadotecnia y la publicidad alimentaria que hay alrededor de este tipo de alimentos que todos ustedes tienen en su casa. Aunque digan, no, yo no lo tengo, pues cuando vean todos los ejemplos que vamos a ver, verán como que sí. Vamos a ver cuál fue su origen y luego entraremos a la publicidad. El origen de estos alimentos fue en Japón. Fue en Japón porque, por decirlo de alguna forma, el gobierno japonés se estaba dando cuenta que la, entre comillas, seguridad social japonesa gastaba muchísimo dinero en fármacos. Y entonces decidieron invertir en investigación y desarrollo en un tipo de alimentos que pudieran suplir a aquellos fármacos. La famosa frase esta de que tu alimento sea tu medicamento, cosa que desde el punto de vista científico es totalmente absurdo y no tiene ningún sentido. ¿Vale? El alimento nunca va a suplir al medicamento ni debe pretenderlo, pero esa era la idea original y no era mala en un principio. Y veremos ahora cómo la hemos adaptado en Europa. Este tipo de alimentos, que ahora dirán, ¿pero cuáles son? Ya los veremos. Este tipo de alimentos han aparecido por muchos motivos. Uno es por la relación cada vez más evidente que hay entre el binomio alimentación y salud, otro por el envejecimiento de la población mundial, al cual van destinados muchísimos de estos alimentos, el mensaje de la prevención, de la importancia de la nutrición en la prevención de enfermedades,
también se han desarrollado estos alimentos gracias al desarrollo de nuevas tecnologías. Yo me acuerdo que hace no muchos años, cuando nos hablaban, por ejemplo, que ustedes seguro la conocen, leches enriquecidas en omega 3. Pues hace no muchos años a que esos productos lácteos nutricionalmente estaban muy equilibrados, pero tenían un sabor y un olor a pescado, de donde salía el omega 3. Las nuevas tecnologías ya han visto que ya han dado lugar a que eso sea, ya no huele a pescado y las características sensoriales sean muy buenas. También han influido en la aparición de este tipo de productos que demandamos mucho el etiquetado de los productos. Demandamos mucho, pero entendemos poco. Pero nosotros queremos que haya mucha información en el etiquetado. Y luego, como veremos, las técnicas de marketing. Miren, ahora me gustaría que figuradamente, o si se quieren levantar, se trasladen a su frigorífico y me digan si tienen algunos de estos tipos de alimentos de los que les voy a decir que son los alimentos funcionales en su frigorífico, en su despensa, etc. El primer grupo son aquellos a los que se le ha adicionado un componente con efecto beneficioso. Por ejemplo, lo que estamos hablando, las leches enriquecidas en omega 3. La leche originalmente no tiene omega 3, lo extraemos del pescado y se lo adicionamos. Eso es un tipo, el más famoso, pero hay muchos más. La eliminación de un componente no beneficioso, el mundo sin, del que vamos a hablar mucho hoy, los alimentos sin lactosa. Pues eso sería también un alimento funcional. La sustitución de un componente no beneficioso que por otro que sí lo es. Por ejemplo, cuando los alimentos para diabéticos cambiamos la sacarosa por la fructosa. El cuarto grupo es el aumento de la concentración de un componente beneficioso. Fíjense, aumento de concentración de un componente que ya tenía previamente, como por ejemplo la leche enriquecida en calcio. No estamos en el ejemplo número 1, que estábamos adicionando un componente que no tuviese leche enriquecida en omega 3, sin embargo aquí lo que hacemos es aumentar la concentración, leche enriquecida en calcio. Y el último es el que aumenta o disminuye la biodisponibilidad de un ingrediente. Por ejemplo, en los alimentos destinados a reducir el colesterol, pues se añaden fitoesteroles para reducir la biodisponibilidad del colesterol exógeno de la dieta. En ese grupo de alimentos, estoy absolutamente seguro que ustedes tienen en su casa, aunque se crean que no, enriquecidos, para diabéticos, que es de alimentos sin. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Dicho todo esto, ya les digo que aunque todos los alimentos, ojo, y todos los productos y todos los ejemplos que vamos a ver hoy aquí son productos absolutamente legales y nada perjudiciales tóxicamente, en absoluto, pero dicho eso, no conozco ningún alimento funcional que a día de hoy sea necesario. Útil, bueno, veremos en algún caso, pero necesario, yo no lo conozco. Miren, y para mí sería un desastre si después de acabar esta conferencia ustedes se fueran con la idea de que, bueno, lo que nos ha contado este señor de Murcia solamente influye en que un producto fuera un poco más caro, un poco más barato, no en absoluto. Esto es mucho más serio. Fíjense lo que dice el libro blanco de la nutrición en España. Dice que la presencia y la proliferación de mensajes no basados en el conocimiento científico favorece la aparición de situaciones de malnutrición y puede llegar a poner en peligro nuestro estado nutricional. Es decir, la publicidad no solamente se trata de que pueda afectar a nuestro dinero, sino vamos a ver que puede afectar a nuestro estado nutricional y a muchísimas más cosas, como puede ser nuestra cultura científica, al desarrollo de nuevas tecnologías, al desarrollo de disciplinas científicas y, evidentemente, a nuestra salud. Eso es lo que voy buscando, que vean la importancia, aparte de dar ejemplos, de dónde podemos llegar con un incorrecto etiquetado. Fíjense, en este grupo de alimentos funcionales, en la publicidad de ellos, hoy me voy a centrar en dos grupos especiales. Uno, los alimentos sin, que son el mensaje del miedo, ahora lo veremos, y uno es el alimentos con, que ya es el mensaje de la tomadura de pelo. Vamos a ver, aunque los micrófonos, como han dicho, están cerrados, pero ustedes me podrían decir, y si alguien quiere abrirlo, que lo abra en este momento, aunque luego lo quitemos para que se oiga bien. ¿Qué alimentos sin conocemos nosotros? ¿Qué alimentos que tengan el prefijo sin delante y que estén en las superficies comerciales o estén en su casa? ¿Alguien me puede decir algún ejemplo? Sin azúcares añadidos. Bien. Sin Sin lactosa, sin grasa. gluten. Gluten, sin lactosa. Sin cafeína. Sin cafeína, bien. Sin alcohol. Sin alcohol también. Sin cafeína. Fíjense, sin cafeína. Fíjense, la estrategia, para que se hagan una idea, es, salvo algunos casos muy especiales, la estrategia es muy clara y es muy sencilla. Es, yo vierto sospechas, vierto miedo, vierto perjuicio sobre un ingrediente y luego digo que mi alimento no tiene ese ingrediente, le subo el precio. Y nosotros, como consumidores, nos dejamos llevar por una frase que siempre repito, que es el miedo vende. Y compramos por si acaso.
por si acaso que no lleve aditivos, sin conservantes, sin colorantes, sin lactosa, sin gluten. El mundo sin se basa en eso, se basa en la estrategia del miedo. Vamos a ver, si nosotros salimos hoy en Zaragoza y hacemos una encuesta y preguntamos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué prefieren? ¿Los ingredientes químicos, artificiales, sintéticos o los ingredientes naturales, biológicos, ecológicos? La gente que contesta. No estoy preguntando lo que ustedes me contestarían. Estoy preguntando lo que creen ustedes que la sociedad nos contestaría. ¿Alimentos naturales o alimentos artificiales? Naturales. Claro. ¿Y eso por qué? Eso es absurdo desde el punto de vista de la ciencia. Hay una tendencia que se llama, como viene en la diapositiva, quimiofobia, que es rechazo hacia los ingredientes químicos. Ahí tienen una manzana. Una manzana que la calificaríamos como natural. Natural es un apelativo que me pone muy nervioso cada vez que lo escucho. Pero fíjense el etiquetado de esa manzana. Ácidos, vitaminas, minerales, aldehídos, la famosa letra E. Todo eso son ingredientes químicos. Entonces ya les digo que desde el punto de vista científico es absolutamente absurdo juzgar un alimento por la procedencia. De forma que lo que hay que fijarse es en lo que se llama el principio activo. Es decir, la vitamina C, por ejemplo, da igual que yo la extraiga de un limón de la huerta murciana, que la sintetice en un laboratorio. Al final lo que importa es la estructura del principio activo, que es la vitamina C, venga de donde venga. Por lo cual, cada vez que vean ustedes el procedencia natural, 100% natural, diga, eso a mí no me dice absolutamente nada, por lo cual no tengo que pagar más precio. Pero ese principio activo del que les he dicho, va a condicionarse por su estructura, pero también por la dosis. Y la dosis va a condicionar tanto la posible o no toxicidad como la posible o no funcionalidad. ¿A qué me refiero? ¿Conoces a ese señor de la imagen? Ese señor de la imagen era Paracelso. Y Paracelso, ¿qué es lo que decía? Lo tenía muy claro, que el veneno está en la dosis. La toxina botulínica, la cicuta, son totalmente naturales. Y eso significa que no sean perjudiciales. Yo no les aconsejo que lo tomen. Es decir, y por encima de una concentración será perjudicial, por debajo de una concentración no será perjudicial. No hablaba Paracelso del origen, le daba igual, porque tiene que dar igual. Pero no solamente condiciona la toxicología, sino condiciona también la efectividad. Eso es la clave desde que el punto de vista científico la homeopatía, por ejemplo, no tenga ningún sentido. ¿Por qué? Porque no hay principio activo o el principio activo está por debajo del umbral que podía producir efectividad. Pero volvemos, estructura y dosis, no procedencia. Pero sin embargo, claro, es normal que ustedes me hayan dicho lo de alimentos naturales, porque fíjense aquí, fíjense en publicidad. Eso es de mi amigo asturiano, el Central Lechera Asturiana, por ejemplo. Pues fíjense, es una etiquetita pequeña de una botella de 1,5 litros. Lo que pasa es que yo la he ampliado. ¿Cuántas veces pueden leer ustedes ahí la palabra natural? Comprometidos con lo natural, naturales por nuestro origen, de todo lo que la naturaleza nos da, ingredientes naturales, actuamos de forma natural. Hay que tener una habilidad especial para en una etiquetita así tan pequeña meter 12 veces la palabra natural. Y eso se nos ha metido aquí en la cabeza y lo acompañamos por sabor natural 10, aditivos artificiales 0. Es normal que tengamos eso en la cabeza, porque la publicidad es tremenda. ¿Se acuerdan ustedes de este señor? Este señor, abran micrófono. ¿Este señor qué era? ¿Quién era y qué era? Pues actor y gobernador de California. Ese señor era Arnold Schwarzenegger, era actor, culturista, pero también era gobernador de California. Y entonces es una de las personas más quimiofóbicas del mundo. Pero fíjense el mensaje, porque nos reiremos, veremos tal, pero quiero siempre que se queden con el mensaje. Este señor cayó en sus manos un artículo que decía que determinado aditivo presente en Coca-Cola y Pepsi-Cola podía producir una serie de enfermedades. Y entonces les dio a las dos empresas, les dio dos opciones. Opción 1, pongan en el bote, imagínense, de Coca-Cola, el alimento potencialmente cancerígeno. Opción 2, cambien el aditivo por otro aditivo. Si ustedes son por unos momentos, tampoco nos vengamos arriba, pero si por unos momentos son presidentes de Coca-Cola, ¿qué opción cogemos? ¿La opción 1 o la opción 2? Pues yo sinceramente cojo la opción 2, porque la opción 1, poner en un producto que es potencialmente cancerígeno, pues no lo veo. Claro. Pero ahora la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes creen que el aditivo podía producir algún tipo de patología? ¿Sí o no? ¿Tenía razón Schwarzenegger? ¿Sí o no? Pues posiblemente sí. Tenía razón. Pero claro, si me estoy explicando bien, todo depende de la dosis. ¿Saben ustedes cuántas Coca-Colas te tenías que tomar
para que ese aditivo te produjese un tipo de patología? Eso fue muy fácil. Lo hizo un compañero de la Universidad del País Vasco, Jan Coiruin. Solamente tenías que coger la dosis, la concentración que había de ese aditivo en el producto, te ibas a los reglamentos oficiales, aquella dosis permitida y aquella dosis que podía producir una enfermedad. Bien, pues tú te tenías que tomar en un solo día, atención, 60.000 botes de Coca-Cola. Es decir, antes te mueres de un tsunami de Coca-Cola que te arrastre y que te lleve aquí al Mediterráneo que realmente del aditivo. Podemos decir, ¿qué disparate? Ja, ja, ja. Sí, pero ahora la siguiente pregunta. ¿Se imaginan ustedes lo que le pasó a la empresa que suministraba el aditivo a Coca-Cola y a Pepsi-Cola por ese auténtico disparate? Pues que se vino abajo y quebró por esa quimiofobia absurda, porque el aditivo, ahora hablaremos, no pasa absolutamente nada por ello. A este señor lo conocemos. Este señor es Punset. Punset era un divulgador científico que a mí me gustaba, salvo en la última parte que hacía unos programas donde el protagonista era él, es decir, traía a un premio Nobel y solo hablaba él. Pero bueno, yo lo traigo aquí por lo de, ¿se acuerdan ustedes del pan Bimbo 100% natural? ¿Eso del pan Bimbo 100% natural qué es? Yo no he visto el pan Bimbo caer de los árboles ni salir del suelo. Y además aparecía con la típica frase, sin conservantes ni colorantes, y rompía esos matraces con esos colores tan bonitos que yo jamás lo he visto en laboratorio y soy químico, pero él los rompía. Fuera conservantes, fuera aditivos. Bien, ¿cuántas veces han oído ustedes la frase sin conservantes ni colorantes? Yo la he oído muchas veces. ¿Qué mensaje es el que se nos quiere meter en la cabeza con ese mensaje sin conservantes ni colorantes? Pues el mensaje está muy claro. Es, el conservante y el colorante es malo, mi producto no lo tiene, cómprelo. Pues bien, esa frase ya se está eliminando de muchos productos en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay un reglamento europeo que dice que tú no puedes, escuchen el término, denigrar ningún ingrediente que haya pasado todos los controles para poder ser comercializado. Entonces, el conservante y el colorante han pasado todos los controles físicos, químicos, microbiológicos, sanitarios, etc. Y no solamente no son perjudiciales como hay que utilizarlo en las dosis que vienen en los alimentos, sino que muchas veces son necesarios. Por lo que ustedes han desayunado hoy, han comido, han merendado y van a cenar, sería imposible sin la presencia de muchos aditivos. Por lo cual, no tengamos ese miedo a los aditivos. La sacarina, ¿cuándo veces hemos oído que la sacarina produce cáncer, el aspartamo produce cáncer? ¿Estamos bien de la cabeza? ¿Creemos a esta altura que íbamos a tener la sacarina produciendo cáncer? Eso es realmente, realmente absurdo. Los controles están ahí y las autoridades están ahí y el consumo durante muchos años está ahí. Fíjense, en este tema de las etiquetas quimiofóbicas, hay una región, hemos hablado de Asturias, hemos hablado de California, pero hay una región del mundo que es la más quimiofóbica que conozco. ¿Se pueden imaginar ustedes cuál puede ser esa región? ¿A alguien se le ocurre algo? Quimiofóbica, que utiliza estrategias, miedo a la química, miedo a los alimentos para vender más productos. Pues yo se lo digo, esta, ¿la conocemos? Mi región. Aquí he llegado a ver cosas auténticamente tremendas. Fíjense esa etiqueta. Eso es un producto para alimentación infantil. Quiero que vean lo que aparece en la etiqueta. El mundo sin. Fíjense, sin porquerías. Hostia. Y yo al principio pensé, evidentemente acompañado del 100% ingredientes naturales, crecer con naturalidad. Al principio pensé que de qué se trataba eso, que se trataba del sin conservantes ni colorantes, pero como somos aquí en Murcia, a lo salvaje, al extremo. Pero fíjense que siempre digo que los murcianos somos exagerados, pero tontos lo que se dice tontos no somos. ¿Ustedes cómo reconocen un aditivo dentro de una etiqueta? Por la letra E. La letra E produce buena sensación o mala sensación al consumidor. Estarán conmigo que produce mala sensación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ven ustedes ahí alguna letra E acompañada del código, del número? ¿Lo ven en esa etiqueta que le he traído, en los ingredientes? No. Ni una, nada. Ni una. Entonces a mí me engañó porque dije, bueno, esto es sin conservantes, sin aditivos, pero aquí a murciano, sin porquerías. No. Si se fijan bien, ahí aparece el bicarbonato sódico, bicarbonato amónico y fosfato monosódico. Esos son el E300 y pico, el E400 y pico y el E200 y pico. ¿Pero qué es lo que hago yo? Le quito la letra E, le quito el número y pongo el nombre completo. La gente no pone número E, pero ¿podría poner yo sin aditivos? No, porque lo lleva. ¿Qué pongo? Sin porquerías.
Fíjense la estrategia. Y claro, era padre de una, porque ya ha crecido, de una niña pequeña. Y claro, si tú eres padre y vas por el centro comercial y ves un producto para niños infantiles que se llame Sin Porquería, si no lo compras eres casi un desalmado. Y todos caíamos y lo comprábamos. Pero sí que hay que reconocer que la empresa, en este caso Ero, reconoció su error y cambió la etiqueta, cosa que no hacen muchas. Y eso hay que reconocérselo a Ero, que invierte mucho en investigación y desarrollo. Cambió por ya era hora, no me pregunten ustedes lo que significa eso, pero al menos quitaron el sin porquería. Y en el mundo sin también tenemos el aceite de palma, productos sin aceite de palma. ¿El aceite de palma es malo? Pues el aceite de palma tiene problemas medioambientales por la deforestación, sociales, por las condiciones en las que trabajan las personas que están deforestando. Pero desde el punto de vista de la salud, ahora mismo no hay evidencia científica de que el consumo de aceite de palma a las cantidades que están en los alimentos produzca ningún tipo de enfermedad. Ninguno. Por lo cual, nombrar un supermercado como que todos los productos son sin aceite de palma y subir los productos, el precio no tiene ningún sentido. El problema del aceite de palma es este. El problema del aceite de palma es que se encuentra en este tipo de productos. Se encuentra en productos ultraprocesados. Se encuentra en galletas, en bombones, en patatas, en cereales. ¿Qué ocurre con esos productos? Que son ricos en azúcares, que son ricos en sal, que son ricos en grasas no saludables. ¿Qué es lo que ocurre? Que se le mete el aceite de palma porque es barato, es suntuoso, sus características sensoriales nos gustan, pero si yo quito el aceite de palma y le meto otro aceite, aunque sea buenísimo, el producto sigue siendo igual de desastre, porque sigue llegando el azúcar, sigue llegando la sal y es un producto ultraprocesado. Entonces, no nos empeñemos en comprar alimentos sin aceite de palma cuando siguen siendo ultraprocesados, porque el aceite de palma no te hace nada, si lo que te hace es el resto de ingredientes. Y luego seguimos con el mundo sin. Están los productos sin lactosa. ¿Productos sin lactosa a qué me refiero? Aquí, en esta charla, somos todos jóvenes, pasa que tenemos experiencia en la vida. Y la pregunta es, hace unos años, no muchos años, ¿existían en los centros comerciales ese gran número de productos sin lactosa que existen ahora? No. ¿Se han multiplicado exponencialmente los intolerantes a la lactosa? No. Se nos ha hecho creer que la lactosa es mala, y para intolerante y para no intolerante. ¿La lactosa es mala? Sí, la lactosa es mala si tienes una intolerancia a la lactosa, porque tu enzima, tu lactasa, no es capaz de hidrolizar bien la lactosa, por lo cual no puedes digerirla. Pero estoy hablando de intolerantes diagnosticados, que en España es un porcentaje muy bajo. Diagnosticado por un médico. Lo que pasa es que aquí nos acostumbramos a pegar una hincheta a cenar, una hincheta luego a tomarme una copa o dos copas y al día siguiente digo, no, es que me duele el estómago, soy intolerante. No eres intolerante. De hecho, está ya demostrado científicamente que el consumo de productos sin lactosa, si tú no eres intolerante, te puede hacer intolerante al final, porque no le estás dando, por decirlo de alguna forma, de comer a tu lactasa y entonces se atrofia. Y entonces luego cuando toma lactosa dice, no puede digerirla. ¿Has visto cómo soy intolerante? No, te has hecho intolerante a base de tomar alimentos sin lactosa. Y algo pasa igual con los alimentos sin gluten. Alimentos sin gluten, si eres celíaco o tienes algún problema de alergia al cereal, vale, pero si no, no tiene ningún sentido. Y fíjense que cada vez hay más celíacos que son obesos. Y antes eran personas súper delgadas. ¿Por qué cada vez hay más celíacos que son obesos? La solución es muy clara, la solución la tienes aquí. Cuando un celíaco entra a una superficie comercial, ¿a qué zona va del supermercado? Va a la zona del gluten free. Gluten free. Y en el gluten free, ¿qué te encuentras? Pan, pizzas, pasta, cereales, etc. Productos que efectivamente que no tienen gluten, pero productos que son muy, muy ricos en otros productos no saludables y que engordan. Por eso donde hay que ir es frutas, verduras y hortalizas. Y déjate de ir a la zona del gluten free. Luego están los productos sin toxinas. ¿Y eso cuáles son en el mundo los productos sin toxinas? Pues los detox. Estos zumos de colores. Que tú te tomes un zumo de estos, bueno, no te va a pasar nada. Pero ya hay gente, sobre todo, como hemos visto aquí detrás, influencers, gente que sigue muchos chavales, que ¿qué es lo que hacen? Toman dietas detox, dietas basadas en estos batidos. ¿Y qué pasa? Que dicen, no, si es que adelgazamos. Hombre, claro que adelgazamos si solamente tomamos batidos, pero luego hay trastornos del comportamiento alimentario, retomamos el peso, hay probabilidad de anorexia, de bulimia, etc. O sea, cuidado con estas dietas detox que cada vez están más de moda y lo toman muchos chicos y muchas chicas. Hablando de zumos, el zumo de naranja, el que viene en los hoteles, por ejemplo, cuando desayunamos, ¿el zumo de naranja es bueno o no es bueno? ¿Qué creen ustedes? Ya no se atreven a contestar. Yo creo que tiene mucho azúcar.
fíjense, has dicho la palabra azúcar. Hay 3 tipos de azúcar. 3 tipos de azúcar. Bien. Intrínseco, libre y añadido. El intrínseco es el de la, poniendo el de naranja, el de la fruta de naranja, el de la pieza. El añadido es el de los zumos procesados estos que vemos. Pero luego está el azúcar libre. El azúcar libre es el que procede del exprimir la naranja. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud, no yo, dice clarísimamente que el azúcar libre y el azúcar añadido son igual de perjudiciales. Que el azúcar del zumo ese procesado y el azúcar que procede del zumo es malo. Y ustedes dirán, pero si procede de la pieza de fruta y la pieza de fruta es bueno, ¿por qué aquí va a ser malo? Pues porque al exprimirlo, al romper los tejidos celulares y al filtrarlo, al colarlo, como decimos aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ese azúcar se hace más biodisponible, entra mucho más rápido a la sangre. ¿Me explico? Y entonces se convierte en igual de malo que el azúcar añadido. Por lo cual, eso que llevamos aquí a los niños, a las niñas, nosotros en el desayuno, un zumo de naranja exprimido, colado, eso es malo. No es que lleve más azúcar, es que el azúcar entra antes en la sangre. Eso es lo malo, que si no lo tomamos con la pieza de fruta. Datos de la Organización Mundial de la Salud. En este hecho del mundo sin está también el mundo de sin transgénicos, sin organismos modificados genéticamente. La gente que piensa de los transgénicos, malo. Las encuestas de percepción social son malas, no, bastante malas. Bien, pero fíjense lo que ocurre, eso es un tema muy polémico. Yo trabajo en biotecnología y desde luego los alimentos transgénicos, cuando la gente dice que aquí los tomates transgénicos, la uva transgénica no sabe como antes, no se equivoca. En la Unión Europea solo se puede cultivar una variedad de maíz transgénico e importar soja. No existen tomates transgénicos, no existe uva transgénica. Pero fíjense lo que ocurre cuando se habla de alimentos transgénicos, las cosas que me ponen a mí en el blog. Gentuza, la gentuza soy yo. Alimañas monstruosas, acoólitos con esa H, puercos, lacayos, te dicen todo esto, porque hay una presión muy fuerte sobre este tipo de transgénicos. Esto es un disparate. Ojalá, fíjense lo que voy a decir, hubiese mucho más alimentos transgénicos de los que hay ahora mismo en el mercado. ¿Por qué? Porque son los más seguros que hay. Si a lo que ustedes han comido hoy se les hace pasar los controles que se le hacen pasar a los transgénicos, no los pasaría. ¿Significa que lo que ustedes han comido hoy no sea seguro? Claro que es seguro, pero los alimentos transgénicos también, incluso muchísimo más. Pero ya que estamos, hay una comunidad autónoma en nuestro país en el que se le va la mano con el tema de la publicidad contra los transgénicos. ¿Saben ustedes cuál es esa comunidad autónoma? Yo se lo voy a decir, nosotros, porque en esto de la publicidad volvemos a hacer cositas un poco extrañas. Fíjense, si alguna vez cogen, y quiero que vean las consecuencias de todo esto. Si alguna vez vienen por aquí, estas patatas están muy buenas, las patatas Sacho, pero vamos a la publicidad. Dice, las pataticas, aquí siempre metemos, pues igual que vosotros, Lelico, detrás y Elica, fritas Sacho, están elaboradas de modo artesanal. La palabra artesanal funciona maravillosamente. ¿Qué otras palabras funcionan? La palabra natural, la palabra tradicional, pero ¿a alguien se le ocurre alguna más, aparte de las que he dicho? Porque no he dicho la palabra estrella. Casero. Casero. Casero, hay otra más todavía. Porque todas esas palabras evocan a otra de las frases manidas y más absurdas que hay. Cualquier tiempo pasado fue mejor, pero qué, sí, porque el pasado, pero qué tontería es esa. ¿Es que queremos de verdad volver al pasado? La de la abuela. Esa. Es decir, si tú pones ahí de la abuela, ya, la gente ya se vuelve loca. Pero fíjate lo que dice, se fríen con patata española no transgénica. Y ya le he dicho que los transgénicos son absolutamente, vamos. Mire, pero esto ha tenido una serie de consecuencias, se lo digo en primera mano. Imagínense, existen algunos grupos, yo me considero ecologista, pero no me he conseguido ecologista agresivo, ni ecologista irracional, ni muchísimo menos, y sí que los existe. Entonces hay por ahí unos libros que son, no sé si lo han visto, las guías rojas y guías verdes. Entonces esos son libritos donde, voy a poner un ejemplo que me estoy inventando, es un librito de alimentación donde dice, parte roja, en las galletas Fontaneda, por ejemplo, en el Corte Inglés, por ejemplo, me lo estoy inventando, llevan transgénicos, llevan maíz transgénico y se va a la parte roja. Pero sin embargo, la galleta, yo qué sé, Oreo en Mercadona a la parte verde. Entonces, ¿qué ocurre? La gente, y entonces te dice que la parte roja es horrible. Claro, entonces llega, por ejemplo, el Corte Inglés y dice, yo no quiero estar en la parte roja. ¿Y a quién llama? Llama a la empresa.
y le dice, oiga, mire, que aunque sabemos que son seguros, pero la gente aquí no lo han colocado en una parte roja. Y entonces rompemos el contrato con la empresa, no sé cuál ha dicho, Fontaneda. Rompemos el contrato con Fontaneda. Y Fontaneda dice, ¿pero por qué si son seguros? Y dice, claro, si ya lo sabemos, pero el consumidor cree que sí por esas campañas que hay. ¿Y qué es lo que hace Fontaneda? Dice, no te preocupes, mañana te mandamos galletas sin transgénicos, pero voy a hacer una llamada. ¿Y a quién llama Fontaneda? A la universidad. Y entonces te dice, oiga, que rompemos el contrato de investigación. Digo, ¿cómo que rompemos el contrato de investigación? Pero si son seguros. Dice, sí, si nosotros lo sabemos. Y el distribuidor también lo sabe. Pero el público, por esas campañas, cree que no. Y entonces digo yo, espérese un momento. ¿Y a quién llamo yo? A los jóvenes investigadores, a mis doctorandos. Y le digo, se os corta el contrato con la empresa y la financiación para vuestra investigación. ¿Por qué? Porque la empresa piensa que el distribuidor dice, que el consumidor dice, por este tipo de publicidad. Entonces esto afecta a la investigación y al desarrollo. Y se están rompiendo contratos porque no se quiere investigar en transgénicos, porque nadie quiere invertir en eso por estas campañas de publicidad del no transgénico. O sea que fíjense que aparte de reírnos que dijimos, ostras, esto es serio, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos oído que los pollos están llenos de hormonas, que la carne de vacuno está llena de antibióticos? ¿Cuántas veces hemos visto lo del sin pesticidas? Los pesticidas, la gente que piensa, pues vosotros me podéis decir, joder, pues peor que todo lo anterior que hemos visto. Peor que todo lo anterior, sí. Pues fíjense, el otro día me encontré potito ecológico sin pesticidas. El triple de un potito normal. El triple de cal. Hemos dicho que los pesticidas malos, los pesticidas malísimos. Bien. Yo he pertenecido, ahora no pertenezco porque se dividieron los dos ministerios y quedó ahí en el limbo. La verdad es que no sé si pertenezco o no. Pero estaba la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Pero yo la española, pero hay una que es la europea. ¿Y en la europea qué ocurre? Pues en la europea cada 2 años sacan un informe de la presencia de pesticidas en alimentos. Y todos los años lo que dice ese informe es que el 99, 98, 99%, porque no te van a decir el 100% nunca, de los productos analizados tienen sus niveles de pesticidas muy lejos de aquellos que podrían producir un problema para la salud. Entonces, si están lejísimos, ¿qué hacemos anunciando un producto como sin pesticidas? ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que los otros productos que no ponen sin pesticidas están llenos de pesticidas y son malos? Pero si dicen las encuestas de la Unión Europea y los informes que no, los pesticidas, el nivel cuando llega a la mesa no tiene ningún sentido, pero el mundo sin vende. Mire, hace un tiempo me llevaron porque quiero acabar esta parte del mundo sin, hace un tiempo me llevaron a juicio. Y entonces ustedes dirán, claro, si pones aquí las marcas y si pones tal, claro, no, ahí me llevó a juicio una empresa química para que las defendiera como perito. ¿Por qué? Pues me llamaron, digo, pero ¿yo qué pinto aquí? Porque una trabajadora de la empresa había estado en contacto en un puesto de trabajo, estaba embarazada y la habían puesto a trabajar en un sitio donde no podía estar trabajando, no podía estar en contacto con un ingrediente químico. ¿Y para qué me digo yo? ¿Y yo qué pinto aquí? Pues porque me llamaron para que yo le quitara a la jueza, porque no una jueza, los posibles prejuicios hacia los ingredientes químicos que tuviera. Porque si la jueza tenía prejuicio hacia los ingredientes químicos, mal empezaba el juicio, porque el juicio iba precisamente de contacto con ingredientes químicos. No sé si me estoy explicando. Y fui allí y entonces les expliqué muchísimos casos. Acuérdense ustedes, por ejemplo, el caso del Dalsi, cuando hubo que retirarlo porque resulta que esconde un colorante. Pasaba lo mismo que con Schwarzenegger. Resulta que el Dalsi no tenía ningún peligro. Se tenían que tomar un crío 4 botellas de Dalsi en 2 horas para que le produjese un problema de salud ese colorante azoico. Pero se volvió loco el personal. Y la jueza me lo dijo. Dice, ya entiende usted lo que hace. Lo que usted quiere es quitarme de la cabeza mi rechazo hacia los ingredientes. Multaron a la empresa. Perdió el juicio. ¿Por qué? Porque la jueza dijo que vale, que todo eso está muy bien, pero que había un reglamento que no podían estar en contacto esa persona. Pero la moraleja fue lo que le dije yo luego a la empresa. Digo, oiga, ustedes me han pagado a mí para que yo le quite los prejuicios a una persona que ustedes mismos le han metido en la cabeza con su eslogan del sin ingredientes químicos, sin conservantes ni colorantes. Ustedes han metido unos prejuicios y ahora me han pagado, se les ha vuelto en contra y ahora, porque han creado una sociedad inculta y entonces una sociedad con miedo y ahora me pagan por lo que ustedes han hecho. Esta parte la termino diciendo una cosa, la parte del mundo sin, esta parte, es que se le quede claro una cosa. Vivimos en la época de la historia que los alimentos que tomamos son más seguros. Eso no significa que no haya crisis alimentarias, claro que las habrá, pero tenemos unos dispositivos nacionales y europeos para reaccionar ante esas crisis. Que no le metan miedo, que cada vez que vean un alimento sin, salvo que sea un sin alcohol, un sin azúcares añadidos, pero los ejemplos que le he puesto no paguen más.
O mejor dicho, yo ya le he dado toda la información. Ustedes ya hagan lo que hagan. Pero yo desde luego no compro un sin conservantes, un colorante, un sin porquería, un sin lactosa si no soy intolerante. No. Vamos a tranquilizarnos porque estamos en una época de historia que más seguros son los alimentos. Pero eso no significa que el mundo con sea bueno. Porque ahora vamos a entrar en lo que he dicho, lo de la que yo llamo pues, tomadura de pelo. Miren, cada 2 años la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, dependiente ahora del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues hace unas encuestas de percepción social de la ciencia. Esas encuestas de percepción social de la ciencia, con encuestas a muchísimos ciudadanos, arrojan muchos datos. Yo les traigo 3 solo, pero esos 3 son para explicar lo que viene detrás. 1. La sociedad tiene cada vez en mejor estima la ciencia. Buen dato. La profesión del científico, después de la del médico, es la mejor valorada por la sociedad. Buen dato. Pero el tercer dato es que la sociedad tiene un nivel cultural, un nivel científico, como dice en el colegio de mi hija, francamente mejorable. ¿De acuerdo? Repito, buena percepción de la ciencia, buena estima del científico, pero baja percepción social, baja conocimiento científico. Y esos 3 datos analizados han sido utilizados sobre todo por empresas del mundo de la alimentación y empresas del mundo de la cosmética para crear lo que alguna vez definí como marketing pseudocientífico. ¿Eso en qué consiste? En, oye, fíjense la estrategia, igual que le he dicho la del miedo, fíjense ahora, si resulta que usted tiene buena estima de la ciencia, pero entiende poco de ciencia, pues yo rodeo el mensaje de publicidad, de palabras científicas, de jerga científica, de alguien que aparece con una bata vendiendo el producto, porque eso le da un aval de ciencia. Pero como no entiendes de ciencia, según las encuestas de percepción, no te das cuenta de la trampa. Fíjense, le voy a poner ejemplo. Eso que tiene ahí arriba son alimentos funcionales, igual que los alimentos sin también eran alimentos funcionales. Y están también arriba los nutracéuticos. La diferencia es que un alimento funcional se presenta en forma de alimento y un nutracéutico se presenta en forma de pastilla. Pero al final todos tienen la misma reglamentación. Este tipo de alimentos podían decir en su publicidad lo que les quisiera, hasta hace unos años, todo lo que tienen ahí, que ayuda al aparato digestivo, a la defensa, al rendimiento físico, a lo que quiera, porque no había ley. Pero entró la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y entró como elefante en cacharrería. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo, oiga, a partir de ahora, si ustedes me quieren poner en la publicidad todas esas frases, me lo tienen que demostrar. Me tienen que mandar los artículos científicos que lo avalen. Si lo avalan, se lo dejo. Si no lo avalan, hay que retirar esa publicidad. ¿Quieren saber lo que pasó cuando entró ese reglamento? Pues ahí lo tienen. Que de las primeras 50.000 solicitudes presentadas por la industria para poder seguir diciendo sus eslogan, pues fíjense que solamente fueron aprobadas 222. 222. A mí eso me llevaba a 2 conclusiones. Una, me estaban tomando el pelo. 2, a partir de ahora por lo menos voy a estar tranquilo. Vamos a ver. ¿Cuáles son los ingredientes que pasaron la criba de la EFSA? De esos del mundo con esto. Pues, ¿cuáles demostraron efectividad? Sobre todo vitaminas y minerales. Algo de los omega 3, algo de la fibra, pero sobre todo vitaminas y minerales. ¿Cuáles son los que no han demostrado a día de hoy? La ciencia evoluciona, pero a día de hoy no hay evidencia científica de que las isoflavonas ayuden a la menopausia, de que los ácidos grasos ayuden a adelgazar, de que el colágeno ayude a las articulaciones, el hialurónico a la piel, la taurina de alas, los péptidos bioactivos y que prácticamente ningún lactobacilo sirve a día de hoy para nada. Y si aparece la publicidad asociada, es ilegal. Y ustedes me podrán decir, ¿pero cómo que es ilegal? Si yo no paro de ver en farmacia incluso colágeno, hialurónico, lactobacilos, no sé qué. ¿Qué ocurrió? Lo que ha ocurrido es que ese reglamento se dejó una rendija abierta. Una rendija de lo que yo llamo el 15%. Que si tú añades el 15%, y síganme con esto, por favor, si tú añades el 15% de la cantidad diaria recomendada de un ingrediente aprobado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a un alimento, ya puedes decir un montón de cosas de él. Le voy a poner ejemplos, porque la frase es un poco rebuscada. Pero fíjense esa etiqueta. Esa etiqueta, no sé cómo están en Zaragoza de Mercadona. En Murcia vamos muy sobrados. Pero esto es como el Actimel, pero de Mercadona. Y fíjense lo que pone, Lactobacillus casei. Y abajo, ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pero yo le he dicho que eso no se puede poner. No se puede asociar ningún lactobacillus al... Y antes esto, acuérdense, el Lactobacillus casei immunitas, las defensas, etc. Pero eso no está permitido. Entonces es ilegal la etiqueta en absoluto. Fíjense en esa gota blanca de leche. ¿La ven? La gota blanca de leche que hay en la etiqueta. Evidentemente la verán porque si no tienen un problema más allá del sistema inmunitario. ¿Ven esas gotitas blancas
que salen de la gota blanca de leche formando una hipérbola perfecta. ¿La ven? La gotita blanca, esas pequeñitas. Pin, 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 pin. Pues fíjense lo que hay encima de la O del sistema inmunitario. Un asterisco. Un asterisco, Pedro. No es una gota blanca, es un asterisco. Y el asterisco, y en el sitio donde tendría que estar la gota, te lleva a la parte detrás del cartón. Y lo que te dice es que quien ayuda al sistema inmunitario no es el Lactobacillus casei, aunque ahí sea bien grande, más grande que la etiqueta y no lo hayan medido continuamente de las defensas, sino que es la vitamina B6. Claro, ¿qué ocurre? Que no pone en ningún sitio que ustedes y la sociedad española a estas horas de la tarde de vitamina B6 vamos más que atiborrados, no la necesitamos. Pero si quisiera más vitamina B6, no dice la etiqueta en ningún sitio que en un solo plátano hay 3 veces más de vitamina B6 que en esos botecitos y que vale 3 veces menos. Y esos asteriscos están por todos sitios. Fíjense, Triptomax no para de aparecer en la televisión. Triptófano, claro, Triptomax viene de triptófano. ¿Qué ha dicho la EFSA del triptófano? Que no tiene ninguna eficacia, pero lleva vitaminas y minerales. ¿Cuánto lleva? El 15%, exactamente. ¿Por qué? Porque si lleva el 14% no puede decir ninguna frase. Y si lleva el 16% estamos tirando el dinero. La empresa, por lo cual el 15% es lo que le exige la reglamentación. Fíjense ahí arriba. Esas pastillas que se están vendiendo un montón. Dice que sirven unas para la uña, para la piel, para las encías, para la celulitis. ¿Qué es lo que llevan? Lactolicopeno, isoflavonas de soja, todo eso la Unión Europea ha dicho que a día de hoy no hay evidencia científica. Pero, ¿qué lleva también? Vitamina C. ¿Y qué hay encima de la C? Un asterisco. El asterisco te dice cuál es el ingrediente que está aprobado. Que está aprobado para su eficacia, la vitamina C, ya, pero es que la sociedad española consume entre el 200 y el 300% más de la vitamina C necesaria. Y entonces ustedes dirán, ¿y por qué entonces le ponen los demás ingredientes? Porque no va a vender caja a 20 euros solo de vitamina C. Pero fíjese el de abajo, que no me gusta, de memory. El de memory lo toman mucho mis alumnos para estudiar, así le van las notas, pero también las personas mayores para el tema de las memorias. Jalea real no tiene ninguna health claim, fosfatidilcerina tampoco, la taurina tampoco, pero lleva fósforo y vitaminas, minerales, como siempre, y vitaminas. ¿Cuánto lleva? El 15%. Pero para que ustedes hagan una idea, ¿saben qué vale una caja de esto? Pues puede valer 20 y pico euros. Bien, pues esa caja lleva el mismo fósforo. Atención, en una sardina hay el mismo fósforo que en 3 cajas de eso. Una sardina que me cuesta unos céntimos, 3 cajas que me cuesta más de 60 euros. Pues ahí están las personas mayores y los estudiantes consumiendo. ¿A que no nos hace gracia? El colágeno, es decir, las famosas de colágeno. Ustedes dirán, pero si, ¿y el colágeno? Claro, el colágeno ha dicho que no, pero fíjense como ahora todos los botes de colágeno nos lo venden con magnesio o nos lo venden con vitamina C, porque esas son las que funcionan. Si fuese solamente colágeno no podría decir absolutamente nada. O sea que todo eso que hay hasta en farmacias, que tendríamos que preguntarnos el por qué, colágeno, miren siempre el asterisco y miren siempre lo pequeñito, que es lo que funciona. Fíjese el caso de más cosas de publicidad. Fíjese, pregunta que le hago, la masía, pero dice aceite 00. ¿00 en qué? ¿En qué 00? Porque en azúcar seguro. La gente me dice, hombre, claro, la gente me dice, en grasa, pero si es aceite, ¿cómo va a ser en grasa? En calorías, pero si es un aceite, ¿cómo va a ser en calorías? Dice, en alcohol, hombre, claro, que 00 en alcohol, solo faltaba eso. ¿Saben ustedes lo que es el 00? El 00 forma parte de la denominación de venta, como si le ponen otro nombre, aceite de oliva, pepito, no sé qué, 00. Pero la gente veía en los centros comerciales 00 y dice, este lo cojo, porque 00 debe ser mejor. Y fíjense que forma parte de la denominación. Esto forma parte de lo que se llama el nutricionismo. El nutricionismo es un error. ¿En qué consiste ese término? En evaluar las propiedades de un alimento en base a los ingredientes que tenga y no en base al alimento completamente. Que eso es el gran error. Porque tú no te tomas la leche enriquecida, cuando dice leche enriquecida en omega 3, tú no te tomas el omega 3 suelto, te tomas todo. Entonces tendría que ser en base a todo, no a que tenga propiedades individuales. Porque entonces yo puedo poner aquí la hamburguesa más insaludable del mundo, con el peor aceite del mundo, la peor carne del mundo, el peor pan del mundo, pero le echo un poquito de vitamina C y ya digo que es la primera hamburguesa que ayuda al sistema inmunitario. Porque lleva vitamina C, ya, y todo lo demás, como está el reglamento, está basado en el nutricionismo, eso es lo típico por lo que dicen. ¿Cuántas veces hemos oído eso de que es bueno tomar 2 copitas de vino al día para el corazón? Porque lleva resveratrol, un polifenol. No, perdone, pero es que eso es el nutricionismo. Es que aparte del polifenol,
¿Qué lleva también? Lleva alcohol. Y las posibles bondades del resveratrol vienen totalmente tachadas y apagadas por los perjuicios del alcohol. Y el alcohol, dice, ya, pero en bajas cantidades, pues fíjense, primero que la palabra moderado en este país lo tenemos un poco tergiversado. Y después que el alcohol en bajas cantidades se ha asociado a 8 tipos de cánceres distintos. Entonces, ¿es bueno una copita de vino al día? No. Ni media, no. Ahora, y usted me preguntará, ¿usted toma vino? Sí, pero no le busco las razones científicas. No digo que es para mi corazón, porque socialmente, con mi mujer, con mis amigos, lo tomo de vez en cuando, pero no le busco las razones científicas porque no existen. Pero claro, hay publicidad como toda la que ustedes ven ahí. 7 beneficios del vino tinto que posiblemente no conocía. Explican por qué el vino tinto es beneficioso para la salud. El vino no engorda, al revés. Y si no le gusta el tinto, no pasa nada. Un estudio italiano demuestra que el vino blanco también es bueno para el corazón. Y la cerveza, 13 beneficios de la cerveza. 5 razones por las que la cerveza es buena para la salud. Todos esos son disparates. Y esto es lo que se conoce como las bebidas energéticas. Ustedes pensarán, bueno, esto lo toma un grupo reducido de personas, pues ya se lo digo yo. Lo toman el 80% de los adolescentes de la Unión Europea y, ojo, el 19% de los niños entre 3 y 10 años. Y lo toman de forma crónica, habitual. ¿Y saben lo que llevan estas bebidas? Miren ese sobre de azúcar. Aquí en esta imagen lo ven mejor. Llevan una serie de sustancias que según la EFSA no tienen utilidad, la carnitina, la taurina, etcétera, pero lleva cada una el equivalente a 3 cafés solos. Y atención, casi 75 gramos de azúcar. Para que se imaginen, 75 gramos de azúcar son 15 sobres de azúcar. 15 sobres de azúcar. La Organización Mundial de la Salud dice que se puede tolerar como máximo, no es que se recomienda, que se tolera como máximo, ¿saben cuánto? 25 gramos de azúcar. En un día, con todo el azúcar añadido que tomamos, pues una sola bebida lleva el azúcar de 3 días. Por lo cual mi recomendación de azúcar es 0. Fíjense, comunidad autónoma, bebidas energéticas, ya se pueden imaginar cualidades. Vamos a ver, ¿ustedes se acuerdan de la película de Blade Runner? Que decía, he visto cosas que no creería, ¿vale? Pues fíjense, qué bebida energética. Aquí sacamos. No se llama Red Bull, se llama Rebuzno. Y el eslogan es, alas no te saldrán, pero burro te pondrás. Rebuzno. Nos reímos, sí, pero ahora piensen, 75 gramos de azúcar, niños entre 3 y 10 años, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, caries, etc. Recomendación de azúcar 0. ¿Por qué? Porque a esos 25 gramos llegamos con el azúcar que hay en muchos alimentos que ni nos lo imaginamos. Salsa de tomate, la gente no la sabe de azúcar. Toma, 5 terrones. Lechecitas así para una buena merienda, toma, 4 terrones. Con el tema del azúcar ocurrió que se le ha subido los impuestos a las bebidas con azúcar. La primera comunidad autónoma que tomó esa medida fue Cataluña. ¿Cómo reaccionó el resto del país? Los catalanes lo que quieren es la pela, lo que quieren es recaudar. Pues mire, yo no sé si querrían recaudar o no querrían recaudar, pero les puedo asegurar que desde el punto de vista de la salud, esa medida es muy buena. Y hay países del norte de Europa donde la subida de impuestos para este tipo de bebidas tiene efecto luego en la salud de los chavales. Ahora, yo también digo que no solamente hay que subírselo a las bebidas azucaradas, sino a otros alimentos insaludables y a productos saludables bajárselo. Y el dinero que saques tú de ese tipo de recaudación lo inviertes en programas de educación nutricional, en talleres nutricionales, en las escuelas, en los colegios, etc. Pero la medida es saludable. ¿Qué soluciones podemos proponer a esto que les estoy contando, tanto del mundo sin como del mundo con? Miren, educación, por supuesto. Cambiamos un poco la educación nutricional. ¿Se acuerdan ustedes de esas pirámides nutricionales? Las pirámides que nos han vendido siempre. Pues miren, la pirámide esa negra que tenemos todos puesta ahí en el frigorífico, etcétera, cójanla y tírenla. Al mismo bote donde hemos metido el colágeno, el hialurónico, el lactobacilo y todo eso. Porque esa pirámide apareció en un momento de la historia de este país donde hacía falta mucha comida, muy calórica y barata. Y fíjense abajo la base. Pan, cereales, súper refinados. Pero no estamos en esa situación. Ahora busquen y ahora cuelguen del frigorífico la pirámide australiana, que es la que ahora mismo está demostrada de mayor evidencia científica. Fíjense la base. La base estamos hablando de frutas, verduras, hortalizas, etcétera. Quitar la sal, limitarla muchísimo. Entonces se mete especias. Pero especias no porque tiene propiedades anticancerígenas, no, para darle el sabor que le hemos quitado por la sal y reducir el alcohol absolutamente. Esa es la clave. O si no, cojan el plato de Harvard. Un plato de Harvard donde está clarísimo, con los colores, lo que hay que comer y lo que no.
No hay que irse mucho más lejos. Estas son las recomendaciones actualmente según la ciencia. Dice, hay que evitar los ultraprocesados, complementar con procesados, porque hay alimentos procesados que son buenos. La gente dice, los procesados no, perdona. El aceite de oliva virgen es procesado, el gazpacho es procesado, los botes de garbanzo son procesados, el cacao por encima del 85% es procesado y no es malo. El malo es el ultraprocesado. Pero sobre todo fundamenta tu dieta en esto. Aquí no vemos etiquetas que me digan que ayuda a bajar el colesterol, que reduce la tensión, que ayuda al sistema inmunitario, a que no lo ven en estos productos. Menos etiqueta y más mercado. También quisiera darle, antes de acabar, una serie de herramientas. Por ejemplo, fíjense, ¿cómo nosotros podemos saber y cómo pueden explicar ustedes qué pasos hay que dar para saber si un alimento funcional de esto es efectivo o no? Fíjense, este fue un nuevo Actimel que salió. Lleva Lactobacillus casei, lleva ginseng y lleva vitaminas. Pasos para dar. 1. Entra en la página de la Unión Europea, de la EFSA, y tiene un buscador. En el buscador nosotros metemos Lactobacillus casei y ¿qué me dice? Que no es efectivo. Si metemos ginseng, ¿qué me dice? Que no es efectivo. Pero si metemos las vitaminas, me dice que sí son efectivas. Ah, entonces lo tomamos por las vitaminas. No. Segundo paso, vayamos a las encuestas de ingesta dietética. En la encuesta de ingesta dietética me dicen perfectamente si esas vitaminas que han pasado la primero filtro, si las necesito o no. Porque si resulta que sí que han pasado, son efectivas, pero no las necesito, ¿para qué lo quiero? Y te dice que la vitamina B6 no la necesitas. Aunque sea efectiva, no. Que la vitamina B12, tampoco. Pero te dice esa encuesta que la vitamina B9, el ácido fólico, vamos un poco limitados. Entonces, ¿hay que consumirlo por el B9? No, tenemos el tercer paso. El tercer paso es, váyanse a una tabla de composición de alimentos y ahí verán un montón de alimentos donde tiene mucho más barato y a una concentración mucho más grande esa vitamina B9. Repito, paso 1, en la página de la Unión Europea, de la EFSA, ver si funcionan o no. Paso, los que no los descartamos. Paso número 2, los que veamos que funcionen, ver en las tablas de ingesta dietética si lo necesito o no. Los que no los descartamos. Y si hay alguno que necesite, que es muy raro, en un alimento tradicional, ustedes lo tienen. Por eso le he dicho antes que necesario no conozco. Pero ojo, en este país somos muy románticos y decimos, no, educar siempre, pero prohibir nunca, porque la prohibición es mala. Pues no estoy de acuerdo. Hay que educar. Por supuesto que hay que educar. Pero paralelamente hay que prohibir. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí dándole esta conferencia o los libros que han descrito o muchas cosas, pero si ahí fuera un chico, una chica, un niño, una niña, por 60 céntimos se puede comprar una bebida energética que lleva 75 gramos de azúcar, no vamos a ningún sitio. Prohíban. Igual que se prohíbe el tabaco, igual que se prohíbe el alcohol a menores de 18 años y a la misma vez eduquemos. Pero con la educación solo no llegamos. ¿De quién es responsabilidad todo esto? Hombre, pues miren, hay muchos, empresas, pero no solamente las empresas, legisladores que permiten eso del 15%, la Unión Europea que no quiere cambiar el reglamento, a veces ni perseguimos a los que cumplen la trampa, pero luego están famosos que publicitan determinados productos sin ningún sentido. Y dicen, bueno, es que el famoso no lo sabe, pero están cobrando y están firmando un contrato, por lo cual deben asesorarse. Medios de comunicación que a veces no que publiciten estos productos, se supone que hay una ley detrás, pero a veces dan pábulo a antivacunas, a personas que dicen auténticos disparates. No. Eso hay que regular. También incluso son culpables a veces los propios científicos que no salimos a explicar estas cosas. Nos quedamos en nuestras universidades, nos quedamos en nuestros centros, hay que divulgar más la ciencia y hay que dar un paso por la sociedad. Pero aparte de empresas, de legisladores, de políticos, de famosos, de medios de comunicación, ¿hay alguien más que sea culpable o tenga responsabilidad? No al mismo nivel, pero ¿hay alguien más que tenga responsabilidad? Pues yo se lo voy a decir. Mi opinión es nosotros. Y yo me pongo aquí, en el lado de nosotros. Y dices tú, ¿nosotros por qué? Miren, les voy a hacer una pregunta. Por favor, ¿hay alguien de los que está aquí en la charla, hay alguien aquí que piense, porque así es más fácil, que piense que la ciencia y la tecnología no son importantes en nuestra sociedad? Alguien en la charla que piense que no y que lo diga claramente, diga, no, yo pasaba por aquí y alguien que lo piense. Nadie. O sea, que todos ustedes piensan que la ciencia y la tecnología es importante en nuestra sociedad, para nosotros, para nuestros hijos, etcétera. Bien. Siguiente pregunta que les hago. De todos ustedes, ¿quiénes son los que han leído el programa científico del último partido político que han votado? Esa es la pregunta. ¿Quiénes han leído el programa científico del último partido político que han votado? ¿Hay alguien? No. ¿Qué pasa? Que creemos que la ciencia es importante, que es fundamental, pero luego cuando podemos dar un paso adelante, ustedes dirán, pues seguro que era malo, pues seguro, pero ustedes ni lo han buscado, ¿a que no? Entonces,
podemos hacer cosas. ¿Ustedes creen que la gente en este país va a la oficina del consumidor y a estos sitios? No, no sirve para nada, mucho tiempo. Tenemos una parte de responsabilidad que existe. Fíjense, al principio de la charla les dije que esto del mensaje de la publicidad no solamente afectaba a nuestro dinero, afectaba a nuestra cultura, porque la gente piensa que los aditivos, los conservantes, los pesticidas, que todo eso son malísimos. Afectaba a nuestra I+D. Les he explicado cómo hay contratos que se están rompiendo por esa publicidad del miedo. Afecta a disciplinas científicas como puede ser la biotecnología. Yo trabajo en biotecnología y el desarrollo de transgénicos se está cortando por esas campañas que hay y afecta a nuestra salud. Esto es muy serio, lo de la publicidad alimentaria. Hace falta un cambio que vaya de la sociedad basada en pues, la mentira y el fraude que existe a la sociedad basada en el respeto, en el conocimiento y en el rigor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hace un tiempo, cuando se hablaba, porque todo esto es pseudociencia alimentaria y de publicidad. Hace un tiempo, cuando se hablaba de pseudociencia, se asociaba a esto, a quien leía las cartas, a la bola de cristal. Pero han visto ustedes que aquí hay muchísimos más factores que intervienen. En ese cambio tienen que intervenir hospitales, medios de comunicación, centros de salud, institutos, médicos, universidades, empresas, farmacias, legisladores, políticos. Hacen falta mucho para ese cambio, porque si no, el peligro está ahí. Y ustedes en ese momento están pensando esto. Están pensando, este es como Don Quijote frente a los molinos. Ese cambio es imposible, porque estos agentes son muy fuertes. No son estos, son estos. Pues mire, le voy a decir una cosa. Después de tantos años, es posible que sea como Don Quijote, pero los molinos se mueven. Y estamos en una situación mejor, gracias a la labor de mucha gente que está impulsando. Pero, aunque los molinos no se movieran, la labor hay que seguir haciéndola. La labor de divulgar la ciencia y denunciar estas cosas. ¿Por qué hay que seguir haciéndola? Por varias razones. Uno, porque yo creo que divulgar la ciencia en estos aspectos es hacernos personas más libres. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes son libres a la hora de un supermercado? Podríamos pensar, bueno, sí, voy, lo compro y me lo llevo, pues soy libre. Pues para mí la libertad es la toma de decisiones basada en el conocimiento. Si yo estoy tomando decisiones de lo que compro sin saber lo que estoy comprando por todas estas campañas, no soy libre. Y el divulgar la ciencia ayuda a darnos ese conocimiento para elegir la opción que queramos, aunque sea producto insano, pero basado en el conocimiento. Y hay otra razón incluso más importante, por la que me dicen, José, ¿por qué haces esta labor? Y te expones tanto, porque estas conferencias no son fáciles. Porque aquí aparecen marcas, aparecen nombres. ¿Saben por qué? Aparte de por esa libertad, por la sociedad que viene detrás de nosotros. ¿Qué sociedad queremos dejarle? ¿Una sociedad basada en la mentira, en el engaño, en el que no nos respetemos unos a los otros? ¿O una sociedad basada en el respeto, en el rigor? Pues yo para mi hija, para mi sobrino, quiero esta sociedad. Y por eso es por lo que hago la labor y por eso es por lo que hago esta charla. Pues yo creo que en tiempo aproximadamente acabo lo que quería contarles. Ahora, a partir de ahora, estoy a su disposición para cualquier tipo de pregunta sobre lo que hemos hablado o sobre cualquier tema. Yo contestaré lo que sepa. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por tu excelente charla. Nos has abierto los ojos en montones de cosas que se nos escapan, incluso los que más o menos tenemos un conocimiento científico. Me imagino que empezarán a caer aplausos y en forma de comentarios y alguna pregunta. Pues aquí estoy para responder a las que sepa. Mientras vienen, se me ocurren dos cosas. Una es un comentario y la otra sí que es una pregunta. El comentario es que me ha impresionado mucho este juego muy torticero con el gluten, por ejemplo, ¿no? Con el gluten free, con el sin gluten, con tal, estás estimulando a gente que a lo mejor ha tenido una indigestión a pensar que no es tolerante al gluten y pasarse a alimentos sin gluten. Y lo que me ha impresionado es que efectivamente si no utilizamos la función deja de funcionar. Entonces ahí hay una especie de mecanismo malvado que fomenta y facilita el que la gente cada vez necesite consumir alimentos sin gluten que son más caros, etcétera, ¿no? Claro. Ese es el comentario. Fíjate que lo que se ha visto, que claro, y luego esas personas, por ejemplo, igual el caso de la lactosa, ¿y qué es lo que ocurre? Que luego toman con lactosa y dicen, ¿has visto cómo yo era intolerante? No, te has hecho tú intolerante. Claro. Tú solito por esas campañas te has hecho. Efectivamente. Bueno, te van llegando un montón de aplausos, ¿eh? La pregunta que tenía yo es lo siguiente. Hay una diferencia, tú viajas también mucho y la habrás visto, una diferencia cualitativa entre el cuidado que pone Europa con todos sus defectos y todas sus cosas que faltan por hacer en la alimentación
y el cuidado que pone Estados Unidos, por ejemplo, en la alimentación. Allí el clorbuterol se acepta, las hormonas se aceptan, hay montones de cosas que nosotros aquí las tenemos reguladas. ¿Es que nosotros nos pasamos de frenada como en los transgénicos o es que realmente los lobbies funcionan mucho más en Estados Unidos que aquí? Mira, claro, aquí hay algunas cosas que ya son percepciones personales, después de tantos años trabajando en esto y hablando sobre esto. Primero, los lobbies existen, por supuesto que existen. Es decir, yo no soy una persona anti-conspiraciones y tal, pero no vivo en Alicia en el País de las Maravillas. Bien, es mezcla de las dos cosas. Uno, en Europa a veces nos pasamos de frenada. Y, por ejemplo, como ha pasado con el tema de los transgénicos y como está pasando. En Europa también llevamos hasta al extremo, pero a puntos absurdos, el principio de precaución. No, por si acaso, esto no se puede autorizar porque no se sabe. Mira, si nos pasáramos en el principio de precaución hasta esos extremos, iríamos en carreta y no montaríamos en avión porque siempre hay un riesgo. Y en la Unión Europea llevamos al extremo el principio de precaución. Y sin embargo, en Estados Unidos hacen lo que se llama el principio de, por ejemplo, de equivalencia sustancial. Si la manzana obtenida por este método sobre la salud, por ejemplo, en el caso de los transgénicos, no tiene los mismos efectos que la manzana tomada a través de biotecnología, la comercializo. Me da igual los efectos que tenga sobre el medio ambiente o por lo menos no son tan estrictos como en la Unión Europea. Yo hay algo en esto que no entiendo y lo he reclamado muchas veces. No entiendo cómo en temas de salud, en este caso de alimentación, pero de salud, no existe una reglamentación internacional uniforme. No lo entiendo. Pero no te tienes que ir a Estados Unidos y a Europa. Dentro de Europa hay productos que en la Unión Europea, en los miembros de la Unión Europea, están admitidos y, sin embargo, en países que no pertenecen, países fronterizos que no pertenecen a la Unión Europea, no están permitidos por motivos de salud. ¿Eso a quién lo entienda? O sea, que si me lo tomo aquí, me lo como y no me pasa nada, pero un metro más allá, como estoy en el otro país, ya no está permitido por si me pasa algo. Hay que homogeneizar la legislación en aspectos internacionales de alimentación. Eso hace falta. Muy bien, bueno, sigues teniendo un montón de aplausos, pero también tienes ya algunas preguntas. Pues aquí estoy. Agustín Camón pregunta, ¿el bifidus activo y compuestos semejantes se destruye con el clorhídrico del estómago? En un principio, es decir, cuando empezaron a salir estos productos, sí. Y entonces se veía que decía, pero si no hay, luego no hay. Pero han evolucionado, muchos de ellos ahora están microencapsulados, nanoencapsulados, de forma que resisten el paso por el estómago. El problema no es eso. El problema no es que no existan porque el clorhídrico se lo ha cargado. El problema es que no demuestran su eficacia aunque sigan estando ahí. Ese es el problema, ¿vale? A día de hoy no han demostrado la eficacia. En un futuro no se sabe. Mira, María San Anselmo, le sorprende la libertad que tienen las marcas y personas individuales que publicitan o que hacen de gurús en la nutrición para publicitar lo que les interesa. Y lo que se pregunta es ¿por qué crees que no se regula de manera más estricta? Mira, te lo voy a decir muy claro, te voy a poner un ejemplo. Lo que os he contado, por ejemplo, del 15%, del asterisco y todo eso, ¿de acuerdo? Pues resulta que hay un proyecto que lo encargó la Unión Europea a un grupo de científicos muy potente de todo el mundo para que hicieran un informe de cómo había que tener que ser la publicidad. Es lo que se llama los perfiles nutricionales. ¿Los perfiles nutricionales en qué consiste? Consiste en que la etiqueta de un producto se base en la suma de todo, no en el ingrediente, porque lleva vitamina B6, puedo decir esto, en la suma de todo. Bien, estuvieron trabajando los científicos durante 2 años, llegaron a un acuerdo, científicos de toda la Unión Europea, cosa complicada, porque cada país tiene sus películas, pero llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo, el documento, se llevó a la Unión Europea. ¿Sabéis lo que...? Y se votó. ¿Sabéis lo que ocurrió? Que salió no al informe que habían hecho los científicos. ¿Y vosotros por qué creéis? Y así respondo a por qué no se regula de manera más estricta. ¿Cuál es la razón a eso? Los políticos que tenían que votar, que no eran los científicos, votaron que no al informe que habían hecho los científicos, ya que cada uno piense por qué votaron que no. Las presiones son muy grandes, os lo puedo asegurar. Os lo puedo asegurar en primera persona. Las presiones son muy grandes para que no se regule de manera más estricta. Porque ¿sabéis por qué? Porque un estudio, vosotros ahora mismo pensad, un estudio que refleje todo eso, correcto, que se hagan pruebas en células, pruebas en animales inferiores, en animales superiores, en humanos, puede costar millones de euros para poder demostrar que ayuda a determinado ingrediente al sistema inmunitario. Pero, sin embargo, ahora mismo, con poner un chorro de limón, por la vitamina C, ya puedes decir que ayuda al sistema inmunitario.
¿A las empresas qué le interesa? Pues el chorro de limón. Pero Claro. sin embargo, por eso, y las empresas saben a qué hacer. Pero ahora, esto se le está volviendo en contra. ¿Sabéis a quién? ¿Sabéis a quién? Se le está volviendo en contra a las mismas empresas que potenciaron ese reglamento. A las empresas grandes. Porque las empresas grandes se han dado cuenta que ellos sí tienen dinero para hacer una investigación seria, pero quisieron coger el atajo con esto del asterisco. Pero sin embargo, las empresas pequeñas no tienen dinero para hacer esa investigación, pero sí para coger el atajo. Y entonces ahora la empresa grande se ha dado cuenta que la empresa pequeña publicita lo mismo que ellos porque el reglamento se lo permite. Y es la propia empresa grande la que quiere eliminar el reglamento. Pero una vez que está dentro es muy difícil quitarlo. ¿Me he explicado? Sí, Y está claro. eso es lo que está ocurriendo. Merenciana comenta que con la lactosa tenía entendido que a medida que avanzaba la edad, la lactosa se perdía y de ahí que la lactosa era más difícil de digerir. Y por ello debíamos de consumir productos lácteos o al menos reducirlos en lo posible. ¿Hasta dónde está eso y hasta dónde es un poco ficticio el que... Ahora mismo los niveles de lactasa que nosotros estamos teniendo avanzando, aunque vayamos avanzando en edad, son suficientes para hidrolizar la lactosa sin que haya ningún problema. Bueno, aquí hay alguien que pregunta que si la conferencia va a estar grabada. Todas las conferencias de Chateando con la Ciencia, desde que las hacemos por videoconferencia, se graban. Se graban, se editan, se hace un resumen de unos 10 minutos y los 2 vídeos se cuelgan en el espacio que tiene el club de YouTube, que está abierto a todo el mundo. Todos los que estáis aquí, yo espero que, desde luego, quien lo pregunta, creo que está en mi lista de envíos de información sobre el ciclo. Todos recibís el cauce por el cual podéis llegar muy directamente a ver todas las charlas que están almacenadas y que están ordenadas por fechas. Si vais directamente por YouTube os encontraréis 2 charlas y lo demás un puzpurri de otras cosas de YouTube. Tendréis que navegar mucho más cuidadosamente. Siguen aquí los aplausos. Una pregunta que si nos puedes hablar de la tecnología CRISPR aplicada a los alimentos. ¿Hay algo autorizado? ¿Se debería etiquetar? Ahora mismo no, porque el problema está que, y creo que es un error, que la técnica del CRISPR-Cas de edición genética se obliga a etiquetarla y se le aplica la misma reglamentación que a los transgénicos. Entonces ya estamos liados cuando no es lo mismo ni mucho menos, y aunque fuese lo mismo no pasaría nada. Entonces ahora mismo hay una lucha para que no haya que etiquetarlo por el rechazo que se produce en el consumidor. Esa es la situación que hay en el CRISPR. Yo creo que no se debería etiquetar. Por otra parte, dicen, no hay realmente probióticos que puedan contribuir a la mejora de la flora intestinal, excepto uno, y en un caso muy especial, ahora mismo no hay aprobado ninguno por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, esto no es, hay un estudio que dice, hay otro que dice, no, es el organismo oficial que hace recopilación de todo lo que hay y entonces saca una conclusión. Y a día de hoy no, por eso es por lo que le meten la vitamina B6, por eso es lo que le meten el magnesio, porque le meten un montón de cosas para, evidentemente, poder salvar eso de lo que ocurre. Y fíjate lo que dice Silvia, dice, la EFSA hace todos los años una encuesta sobre lo que más preocupa a los ciudadanos europeos en la seguridad alimentaria. Y a la cabeza están los pesticidas y la presencia de antibióticos y hormonas en la carne. Pero eso, como tú bien dices, es lo que responde la gente y lo que más le preocupa. Pero realmente los datos reales dicen que eso es absurdo. Pero es lo que más preocupa, precisamente por esto. Porque continuamente estamos hablando de los sin pesticidas, de las hormonas, de los no sé qué, porque no, pero que eso no es así, pero cuesta muchísimo con estas campañas tan agresivas quitárselo. Hay una pregunta aquí de Paco Hernández que es un poco complicada, ¿no? ¿Qué partidos proponen, a tu entender, una política científica más adecuada? Mira, esto en el mes de junio, creo que fue, o julio, no me acuerdo, di una conferencia ante los Reyes de España sobre política científica en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación en el Palacio del Parque, entre el ministro, los reyes, etc. Creo que es absolutamente necesario un pacto de Estado por la ciencia. Estoy de acuerdo. Y hablé de eso allí. Un pacto de Estado de forma que la inversión en ciencia sea totalmente independiente, no dependa de quién haya en ese momento gobernando en el país. Sin ese pacto de Estado por la ciencia no vamos a ningún sitio. Un pacto de Estado que no solamente, ojo, que no solamente
sea aumentar el presupuesto a llegar hasta la media europea, llegar al 2%, al 3%. No, eso por supuesto. Pero muchísimas cosas más tiene que ir ese pacto de Estado con la ciencia. Pero me preocupa, y fíjate, y estamos en el momento clave para conseguirlo. Estamos en el momento que en teoría debe ser más cercano para la historia, en toda la historia. ¿Por qué? Pues porque nunca el Pacto de Estado por la Ciencia solamente se firmará cuando exista una presión social. Y ha tenido que venir un bicho, un virus, para que haya una conciencia social por la importancia por la ciencia. Y hay que aprovechar ese caldo de cultivo en la sociedad para firmar ese Pacto de Estado. Porque la sociedad ahora, antes, y ahí así lo conté ante los reyes, hace unos años era impensable que un político hablara de ciencia, que los medios de comunicación hablaran de ciencia, y ahora, por la presencia del coronavirus, resulta que todo el mundo habla de ciencia. Aprovechémoslo para el Pacto de Estado de la Ciencia. Si no, no vamos a ningún sitio. Pero cuanto más tiempo se tarde en firmarlo, más lejos estamos. Porque volvemos a olvidarnos de lo que hemos pasado y de cómo la ciencia y la tecnología, junto con otras cosas, nos están sacando, entre comillas, de esta situación. Pero también os digo una cosa. Hay una cosa que me preocupa del Pacto de Estado de la Ciencia. Se está debatiendo muchísimo, se está llevando muchísimas reuniones, etcétera. Y me da igual el partido, yo no soy de ningún partido, eso os lo puedo asegurar. Pero hay una cosa que me preocupa. El otro día, a una de las personas más críticas con el Pacto de Estado de la Ciencia, le dije una cosa. Es que en el Pacto de Estado de la Ciencia que está proponiendo el gobierno actual, es que esto falla, esto no sé qué, esto está mal hecho, esto tal y cual. ¿Saben ustedes lo que les dije? Digo, para un momento. Coge un papel en blanco. Pon tú, era de uno de los partidos de la oposición. Pon tu pacto de la ciencia ideal. Tu pacto de la ciencia ideal. Donde esté toda la política científica que tú crees. Escríbelo. No, es que lo que estás proponiendo... Digo, no, olvídate lo que propongo. Pon el tuyo. Digo, y ahora, una vez escrito, imagínate que se lo das al gobierno actual y que lo proponga. Tu pacto de ciencia. Como oposición lo firmaría, lo aceptaría. ¿Y qué creen que me contestó? Que no. Que no. Porque era aceptar el pacto de la ciencia que proponía el otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que estamos negociando? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? Es una sociedad así no va a ningún sitio. Una sociedad que piensa en, fíjate, es tus medidas, lo que tú, la ideal, no, porque entonces es el otro. Y al revés pasaría lo mismo. Entonces, si la pregunta es ¿qué partido? Todos los partidos tienen grandes lagunas en caso de ciencia, pero realmente se puede llegar a ese equilibrio y es el momento. Antes era más optimista porque creía que cuando veía ahí a los políticos hablando de ciencia, pero ahora mismo veo que volvemos a lo de siempre. Bueno, está cambiando cosas, ¿eh? Mira, antes del COVID Sí. ya se formó precisamente en la legislatura anterior, empezó el embrión, ¿no? Una oficina de la ciencia en el Parlamento. El Parlamento, correcto. Son amigos míos que la llevan, amigos personales. Importante. Es decir, es una consultoría para los políticos Sí. y digamos, un faro en donde detectan asuntos que son importantes y se los digieren para que los puedan entender los políticos. Pero fíjate que ahora lo que está pasando con la oficina del Congreso es que ahora la polémica es que de quién depende esa oficina, porque si va a depender de un órgano ministerial, entonces ya volvemos otra vez a la historia. Y ya estamos otra vez sembrando allí con la oficina del Congreso, que la lleva gente muy válida, muy válida. Sí, yo conozco algunos y son muy buenos. Y ojalá tire para adelante. Pero creo que es el momento. Bueno, yo ahí estoy empujando lo que puedo y desde Murcia y desde el Ministerio, cuando me han llamado para dar mi punto de vista, desde la comunidad autónoma, también aquí de Murcia, desde el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Universidades, pero si no, no vamos a ningún sitio. Si no, no vamos. Y donde haya prohibiciones hacia determinadas actitudes y haya un cambio de mentalidad. Es crucial. Y, por ejemplo, una cosa también, respondiendo también a la pregunta, es que incluso dentro, por ejemplo, yo no entiendo, le he dicho que no solamente hace falta la inversión en ciencia y tal, hace falta mucha más relación entre ministerios. Para mí fue un error, y lo digo claramente, fue un error la separación del Ministerio de Ciencia del Ministerio de Universidades. No la entiendo, porque nunca olvidemos que el 70% de la producción científica procede de las universidades. Entonces, separarlo de ciencia y que no cuadra. Pero es que además tiene que haber y si lo separas, tiene que ser una conexión total.
Y además, fíjense, le voy a poner un ejemplo, el sexenio de transferencia. El sexenio de transferencia en el cual creo, aunque salió mal, no que saliera mal, salió, pero yo creo que tenía que salir. Y ahora ya se perfeccionará. Pero lo saca universidades, no, lo saca ciencia, lo paga universidades y ahora lo bloquea Hacienda. Todos dentro del mismo equipo de gobierno. Eso no puede ser. No tiene sentido. Entonces hace falta apostar por la ciencia, pero también partidos distintos y dentro de un mismo gobierno que sea una... Yo cambiaría muchísimas cosas, pero yo estoy en Murcia. Claro, sí, sí, sí. Hay una cosa que ha salido hace relativamente poco y que ha tenido mucha diatriba, que son los nuevos etiquetados. Sí, sí. No has comentado nada sobre ello, pero tienen anomalías como pues que el aceite de oliva pues no es saludable o no es tan saludable como otras cosas y cosas así, ¿no? El jamón, por ejemplo, se meten mucho con el jamón. Pero fíjate, es el Nutri-Score. El Nutri-Score es uno de los sistemas de etiquetado, pero el que más ha avanzado, es el de etiquetado frontal. Hay cosas del Nutri-Score que no me gustan y me alegro, se ha parado el tema del Nutri-Score y me alegro que se haya parado. No puede ser, pero no porque... He visto una serie de críticas porque hay productos típicamente españoles como el aceite de oliva, el que ha dicho el jamón serrano, que sale... No, pero si aquí no hablamos de que sean españoles, italianos o sean chinos. No son mis argumentos para defender un alimento que sean de aquí de España o de otro sitio. Si son saludables o no. Pero en el Nutri-Score, por ejemplo, si un ingrediente lleva no sé cuántos, más de 3 aditivos o no sé qué, se le bajan los puntos. Si la procedencia no es natural, se le bajan los puntos. Eso es absurdo. Eso es ridículo, eso es populista, porque queda muy bien. Si lleva más de 3 aditivos, ¿y qué pasa? Los que tenga que llevar. Si no pasa absolutamente nada. Entonces, no me gustaba, se ha politizado mucho el Nutri-Score. No me ha gustado y me alegro que se haya parado. Y vuelvo a decir que la solución, desde mi punto de vista, es la aprobación de los perfiles nutricionales. Que no se base en que si lleva un ingrediente se le resta puntos, se le suma puntos, si lleva este ingrediente puedo decir que ayuda al sistema inmunitario, si lleva este probiótico no lo puedo decir, pero no. El alimento en tu conjunto, que es lo que tú te metes en la boca, es el que se debe evaluar. Y eso el Nutri-Score tampoco lo reflejaba. Sí, sí. Bueno, ya has visto, porque están todos para todo el mundo, que tienes un montón de aplausos, de elogios. Tu charla ha gustado muchísimo y yo creo que si no hay más preguntas podemos dar por terminado la conferencia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conferencia y a todos los asistentes por su participación. Únicamente deciros que en enero volvemos a tener otra conferencia. Yo espero que sea igual de apasionante como esta y como las anteriores. Nos la dará el profesor Martín Gago, José Ángel Martín Gago, y hablará sobre el origen de la vida desde la nanociencia. Es una frase que hay que digerirla, porque si yo hablo con José Manuel López Nicolás sobre la nanociencia en bioquímica, pues lo primero que me hará será una carcajada, porque dirá, es que casi toda la bioquímica es nanociencia, todo es nanométrico, entonces ¿de qué me estás hablando, ¿no? Bueno, pero las arquitecturas que se van formando, la constitución de aminoácidos, proteínas, de DNA, ya se van formando estructuras que ya no son nanométricas y que se van formando por autoensamblaje. Sí. Y también José Manuel, estoy seguro que nos puede hablar mucho sobre el autoensamblaje. Es una técnica que se utiliza mucho en química. Sí. Resulta que ese autoensamblaje pues, nos ha llevado a estar aquí y a ser lo que somos. Correcto. Entonces, la charla no sé por dónde irá, pero yo me imagino que algo de eso tendrá. El otro origen es dónde empezó la vida, en el fondo del mar o vino de las estrellas. Ahí hay una diatriba muy, muy, muy interesante. Sí. Y espero que el profesor Martín Gago nos la resuelva. Así que os convoco a todos para el mes que viene, el tercer jueves del mes que viene, y tener otra charla, una más apasionante dentro del ciclo. Y por supuesto, repito, José Manuel, muchísimas gracias. Estás invitado a venir aquí, ya has visto cómo es el club, ¿eh? Lo he visto en el vídeo. Y da igual que llueva, truene, nieve o haga viento, cosa que es muy frecuente en Zaragoza.
Eso, mira, esto, yo me comprometí, os lo dije, pero no porque me comprometa, sino porque lo estoy deseando. El ir a jugar al club me ha dado mucha envidia ver las pistas cubiertas, me ha dado muchísima envidia. En Murcia nosotros tenemos un club pequeñito, pero muy bueno, y un club de tenis muy bueno. Una de las cosas buenas que tiene, pero que tiene su parte negativa, es que el club de tenis de Murcia está justo en el centro de la ciudad, justo en el centro de la ciudad. Eso es bueno por el acceso, porque yo ahora mismo voy y tengo allí, en un momento voy y tal. Y lo malo es que no podemos expandirnos. No podemos hacer piscina cubierta, no podemos hacer pistas cubiertas porque estamos en el centro de la ciudad. Pero bueno, visitaré vuestro club y iré a Zaragoza con la raqueta en la maleta. Esperamos, ¿eh? Ahí nos veremos. Ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación y me lo he pasado muy bien, que también es de lo que se trata. Nosotros Bueno, también. muchas gracias charla, ¿eh? a ti y muchas gracias a todos por estar aquí hasta el final. Un abrazo. Hasta el próximo mes. Un abrazo a todos.